Cordial saludo, mi nombre es Vanessa Piedrahita y hago parte del Plan de Intervenciones Colectivas del PIC, de la Hospital San José de Salgado. El día de hoy les traigo un tema muy importante que es zoonosis, en especial en animales ponzoñosos, y para eso nos está acompañando la jefe Lisette Mora y el doctor Julián Alexander Rubiano Jaramillo. Bueno, como les dije inicialmente, el tema a tratar es zoonosis, en especial de animales ponzoñosos. Eso se refiere a las enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos. En el caso de los animales ponzoñosos, como las serpientes, las arañas y los alacranes, la zoonosis puede ocurrir a través de mordedura o picadura que nos inyectan veneno a nuestro cuerpo humano. También los envenenamientos por mordedura o picadura de esos animales son un problema de la salud pública significativo. Por ejemplo, las mordeduras de serpientes pueden causar desde el dolor ocular hasta complicaciones graves como insuficiencia renal o incluso hasta la muerte. La picadura de escorpiones y arañas también pueden provocar síntomas severos dependiendo de la especie y de la cantidad de veneno que inyecta. Para profundizar más el tema, nos encontramos con el doctor Julián, el cual nos va a profundizar más sobre esos animales ponzoñosos. Bueno, para hablar de animales ponzoñosos tenemos que entender qué animales son estos. Nos referimos a estos o a todos los animales que son venenosos de importancia clínica para el ser humano, ¿cierto? Hay muchos animales que tienen veneno, que es un mecanismo de defensa natural de ellos, pero pueden servir para ciertos animales en específico. Pero los que vamos a hablar acá es cuáles animales pueden envenenarnos a nosotros y son de importancia clínica. Entonces, respecto a esto, ya la compañera nos lo mencionó, vamos a hablar principalmente de serpientes, arañas y alacranes o escorpiones, que son lo mismo. Hay otros también que son muy relevantes en otras zonas del país, como lo son las ranas, por ejemplo, pero no son relevantes, digámoslo, en nuestra zona local, que serían Salgar. Bueno, Doc, díganos, ¿cuál es el accidente más frecuente por esos animales ponzoñosos? Listo. En Salgar, los más frecuentes, aunque también en general en Colombia, son los accidentes por serpientes, luego van por escorpiones y luego van por arañas. Listo. Entonces hablemos de las serpientes, que es lo que más nos llega acá en este contexto. Entonces, para hablar un poco de serpientes, hay que entender que el grupo de serpientes abarca todas las serpientes, tanto las culebras, que son una subclasificación de estas que no son venenosas, como todas las especies de serpientes que sí son venenosas. Dentro de estas hay 4 grupos a especificar. Los que llaman bootrópicas, que entre esas es de importancia recordar la mapana X o la cabeza de candado, por ejemplo, que es muy importante en nuestro contexto. Otros que serían los accidentes elapídicos, que serían lo que hablamos de las corales, que vale aclarar, hay corales verdaderas, corales falsas, por eso lo que les menciono. Las serpientes son muchas, pero hay algunas que son de importancia clínica. Las otras no son tan frecuentes, que serían la lachésica, que es una que tiene un patrón como de chocolate derretido en la cabeza, y la otra sería la cascabel, que en realidad no es muy frecuente en nuestro contexto, pero sería la más venenosa de todas. Respecto a los escorpiones o alacranes, estos son de importancia clínica, pero también hay que saber que no todos son venenosos. Voy a aclarar algo. Todos son venenosos, pero no todos son venenosos para el ser humano. Listo, todos los alacranes inyectan veneno, pero no todos nos afectan a nosotros. ¿Cómo sabemos cuáles sí tienen veneno y nos afectan a nosotros? En realidad varía mucho de la especie, pero como recordatorio grande, los que son pequeñitos, amarillos y que tienen las tenazas delgadas son los más venenosos para nosotros. Por el contrario, los que son negros, grandes, con pinzas o tenazas gruesas, en realidad no son venenosos para nosotros. Pueden picar, pueden inyectar veneno, pero no nos afectará. Y por último, hablando de las arañas, arañas es la que más especies tiene, pero son solamente 3 grupos de arañas los que nos afectan a los humanos, que sería la conocida la bananera, que sería una que llaman la araña de rincón,
que llena los ósceles, y por último la viuda negra, que también es muy conocida, que sí afectaría a los humanos. Otras, por ejemplo, como la famosa tarántula, si bien puede doler mucho, son muy grandes, muy monstruosas y genera como mucho dolor y síntomas locales, no son venenosas para nosotros. Listo, por acá yo tengo otra pregunta. Dice que ¿cómo podemos nosotros identificar cuando estamos envenenados por alguno de esos animales ponzoñosos? Va a variar mucho dependiendo del tipo de especie y del tipo de animal, porque todos tienen un tipo de veneno diferente. Sería muy engorroso hablar de cada uno de ellos. Mejor recordemos qué es lo que nos debería preocupar cuando un animal de estos nos pique o nos muerda, dado el caso. Entonces, van a haber síntomas locales, es decir, cualquier animal que lo pique o lo muerda a uno va a sentir dolor, se va a poner rojo, se va a generar calor en esa zona, va a generar como un poquitico de hinchazón, pero cuando decimos que un envenenamiento es grave es cuando genera cambios neurológicos, entiéndase como que se está quedando dormido, convulsiona, siente que está viendo borroso. Otros cambios, por ejemplo, como que sienta mareo, que se vaya al suelo, que puede indicarnos que está bajándose la presión o algún otro signo similar. Y otro muy importante son los sangrados. Sangrados de las encías, sangrados por la orina, sangrados abundantes por la lesión, si tiene alguna cortada que empieza a sangrar abundantemente por esa cortada. Todos estos son signos de envenenamiento grave, que serían signos sistémicos, que eso nos alerta de que requieren atención inmediata. ¿Qué tratamiento se le brinda a un paciente cuando llega a consultar por mordedura de serpiente? Listo, sí, si bien la serpiente son los que más nos llegan, puede ser cualquiera de estos. ¿Qué tratamiento va a ir? Primero que nada, nosotros debemos saber si en realidad fue un accidente venenoso o no venenoso. Por ejemplo, a mí me puede morder una culebra y no por eso indica que estoy envenenado. Puede haber sido sencillamente una de las que no son venenosas y es lo más frecuente. Entonces, por eso es muy importante que ustedes nos ayuden a nosotros a identificar estos animales. ¿Cómo pueden ayudarnos? Hoy en día, con tanta tecnología y celulares, una ayuda muy útil es tomarle una foto al animal, si bien al caso. Si bien no siempre es fácil, estamos en áreas rurales, nos muerde y salió, digámoslo así, muy velozmente escapando el animal, pues no podremos hacerlo, pero si de pronto lo vimos, le tomamos una foto, o de pronto alguien cercano lo mató y le toma una foto, o lo trae en una bolsa, por decirlo, que pasa mucho en estos servicios, nos serviría para identificar al animal. Así de entrada nosotros sabemos si es venenoso o no es venenoso. Pero bueno, saliéndonos de todo esto, una vez nos llega, ya el tratamiento va a ir dirigido a buscar como el antídoto o revertir ese efecto. Tener el antídoto tiene que ser muy específico para el tipo de animal que lo haya envenenado. Entonces tenemos que ser muy exactos con identificar al animal. Pero en general, la mayoría no necesitamos antídoto. En la mayoría necesitamos manejar los síntomas, vigilarlo al menos por 24 horas, mirar que no se nos desestabilicen los signos vitales del paciente, manejar esos síntomas de dolor, de eritema, de picazón en esas zonas, y ya si viene al caso, utilizar los antídotos cuando vienen casos específicos, por ejemplo las corales verdaderas o por ejemplo las Mapana X, que generan mucho veneno y generan muchos síntomas. Sí deberíamos usar antídoto inmediato. Acá en el hospital contamos con los principales antídotos, aunque hay muchos que no contamos para tipos de especies en específico. Entonces en esos casos sería remitirlo a otra institución donde cuenten con el antídoto, o en caso de complicarse, realizarlo en traslado primario a esas instituciones para que brindemos el apoyo en el caso que amerite. ¿Qué medidas de prevención debe tener una persona por mordedura de esos animales ponzoñosos mientras llega al sitio de urgencias? Eso va a variar mucho del animal y el lugar en que ocurra el ataque, pero en general, las recomendaciones para todos es que la zona de picadura, mordedura, la mantengan limpia. Cuando decimos mantenerla limpia es lavarla con agua y con jabón, no usar otro tipo de soluciones, no usar aceite, no usar alcohol, no usar isodine, no usar otros tipos de cosas para lavarlo, que sea agua limpia, que tampoco, bueno, el agua de río quebrada podría servir en algunos casos, pero si vemos que es un agua contaminada de un charco que está estancada, tampoco nos serviría. Otra medida que tampoco nos sirve son los torniquetes. Si bien uno podría decir, listo, le hago un torniquete para evitar que el veneno se me vaya al resto del cuerpo, es mejor que se vaya al resto del cuerpo, se distribuya en la sangre despacio y no que el veneno le afecte todo un brazo y se toque amputarlo o perder toda una extremidad. Entonces no son buenos los torniquetes, tampoco es bueno lo que llaman chuparse el veneno o tratar de aspirarlo, porque eso que va a sacar es absolutamente mínimo, es muy poquitico, el veneno está todo dentro de la sangre ya, así que eso no va a servir para nada.
En general, eso serían las recomendaciones. No tomar ningún medicamento casero, no tomar nada, no hacer como mucha gente he escuchado que hace, que le pone humos o le pone cosas mientras llegan al hospital. En realidad, eso no. La mejor recomendación es mantener el área limpia, agua y jabón, cubierta, no contaminarla más e ir directo al hospital. Bueno, Doc, te agradezco mucho la participación en este programa. Quedamos pues como más claros con estas dudas que teníamos sobre los animales ponzoñosos y cuáles serían pues como esas medidas de prevención que debíamos de tener en caso tal de alguna mordedura por alguno de estos animales ponzoñosos. Ya para finalizar, vamos a hablar de otro tema muy importante que es zoonosis, en especial de la rabia. Acá nos va a estar acompañando la jefe Lizeth Mora del Hospital San José de Salgar, la cual nos va a brindar pues también una mejor información sobre este tema. La rabia en la zoonosis es viral y es aguda, que afecta el sistema nervioso contra los mamíferos, incluyendo a los humanos. Es causada por virus de la rabia, que se transmite principalmente a través de la saliva de un animal que esté infectado. Bueno, ¿cuál sería la transmisión de la rabia? Puede ser por una mordedura de un animal, como por ejemplo los perros, los gatos. En ocasiones puede ocurrir que también puedan ser murciélagos y los zorrillos. Hay pues otro tipo de animales que ya ahorita la jefe Lizeth nos va como a complementar bien esa información. El contacto con la saliva de un animal infectado a través de una herida abierta. Bueno, como este virus de la rabia también nos puede dar a nosotros los humanos, uno de los síntomas de la rabia sería la fiebre, el dolor de cabeza, náuseas, vómito, agitación y confusión. También nos puede dar parálisis muscular, dificultad para tragar y saliva excesiva. Bueno, ya acá la jefe Lizeth nos va a complementar más esta información sobre la zoonosis, en especial de la rabia. Bueno, entonces para complementarles un poquito, es importante que cuando tengamos una agresión por una mordedura de perro, de gato o algún rasguño, o también pueden estar los bovinos, los equinos, de esos animales, es importante consultar al servicio de urgencias. Así sea un rasguño mínimo o una mordedura poco profunda, es importante que todos consultemos. Ya acá, al momento de consultar al servicio de urgencias, el paciente es valorado y ya se toman como las medidas de precaución con el paciente. Bueno, jefe, ¿cómo se valora la clasificación de la exposición? Bueno, como les estaba contando inicialmente, el paciente es valorado por el médico. Ya el médico es el que cataloga como la exposición. Entonces tenemos una no exposición, una exposición leve y una exposición grave. Ya el médico, teniendo en cuenta el algoritmo de esta clasificación, él ya determina cuál es el tratamiento que se le debe indicar al paciente. Dentro del tratamiento tenemos lo que es la vacuna antitetánica y tenemos la vacuna contra la rabia. También de eso se procede a hacerle el lavado de la herida del paciente, que esta se realiza con jabón y agua. Lizeth, en todos los casos de agresión por animales, especialmente en el de la rabia, ¿se debe notificar al Civigila? Sí. Todos estos casos se deben de notificar al Civigila, ya que por medio del Civigila nosotros podemos hacerle un seguimiento y ellos son como los encargados de orientar, planificar, ejecutar y evaluar todo pues, el paso a seguir con estos casos. Bueno, ¿y cuál es el esquema de vacunación antirrábicos? Bueno, el esquema de vacunación antirrábico ya es después de haber sido pues, valorado el paciente y haberles catalogado la exposición. Si el paciente requiere una vacuna antirrábica, el esquema de vacunación sería el día 0, que es el día de la mordedura, al tercer día, al séptimo día y el día 14. Muy bien. ¿Y qué pasa si el perro o el gato fallece durante el periodo de observación o presenta signos compatibles con rabia? Bueno, dado el caso del que el animal fallezca, el paciente debe ser reclasificado para exposición grave y tras de eso mandarles el tratamiento post exposición antirrábica.
Bueno, ¿y nos podrías contar cuáles son los síntomas más comunes de rabia en esos animalitos? Los síntomas más comunes en los animalitos cuando presentan síntomas de rabia son cambios en el comportamiento, que se vuelven un poquito más agresivos, salivación, empiezan a convulsionar y también tienen parálisis. Me gustaría complementar que no subestimemos los accidentes rábicos. Bien lo dijo la jefe Lisette, en muchos casos puede ser simplemente un rasguño o una mordedura superficial. Y por el contrario puede ser algo muy grave, puede que lo haya mordido y tenga una herida súper profunda y no tenga rabia. Pero esos casos que subestimamos, que son algo pequeño y que no hacemos nada y nos quedamos en la casa, luego llegamos con síntomas muy severos, que varía desde un dolor solamente de la extremidad, un poquito de hinchazón, un poquito de calorcito en esa zona, puede llegar a comprometer el sistema nervioso central, puede dejar con secuelas de por vida, puede generar la muerte solamente por no haber asistido al servicio de urgencias. Entonces, quiero volver a enfatizar en esa parte de la exposición que es muy importante. La mayoría puede ser no exposición, simplemente de que miramos que el perro o el gato están vacunados, de que la herida fue muy superficial y que sencillamente con lavar la herida y tomar un antibiótico en la casa es suficiente para que no pase nada más, pero hay casos que clasificamos como exposición leve que requiere una vacuna. Ya lo explicó la jefe Lisette, son en total 5 vacunas que tenemos que aplicarnos durante varios tiempo para que tengamos certeza de que no va a pasar nada más, pero hay casos muy graves. Por ejemplo, bien dijeron, cuando un animal se muere, no tenemos forma de observarlo si tenía rabia o no, entonces asumimos que el animal tenía rabia y en esos casos necesitamos un tratamiento mucho más agresivo, con un tratamiento que es un biológico, que son inmunoglobulinas que metemos en la sangre para atacar directamente el virus de la rabia, al mismo tiempo de las vacunas, al mismo tiempo del resto del manejo. Asimismo, es importante recordarle al paciente que en el momento en que está siendo indagado por el médico de cómo fue la agresión por el perrito o el gatico en este caso, es importante que el paciente nos diga dónde fue la agresión, si el perrito es conocido, si sabe cuál es el dueño del perrito y si tiene carné de vacunas, para nosotros poderles hacer un seguimiento después al perrito con la ayuda de Secretaría Local de Salud. No les dé miedo al momento de que están en la valoración con el médico contarnos quién es el dueño del perrito o si el perrito es conocido, ya que esto nos permite a nosotros tomar unas medidas preventivas frente al caso. Bueno, también es muy importante resaltar que no solo el cuidado debe ser desde acá del hospital, también es muy importante que ustedes desde sus casas estén muy pendientes con sus animalitos, tanto como con los perros y los gatos, a la hora de vacunarlos. Se han hecho muchas brigadas de vacunación, se pueden arrimar a la humata, a conseguir esas vacunas para que cuidemos nuestros animalitos y también nos cuidemos nosotros. Bueno, jefe Lisette y doctor Julián, agradecerles por su debida participación en este programa el día de hoy. Muchas gracias por aclararnos dudas, inquietudes, contarnos pues cómo es el procedimiento que se debe de hacer en caso de mordeduras por animales ponzoñosos y también haciendo énfasis en la rabia. Nos vemos en un próximo programa.